En nuestro texto base o nuestros textos base, que son 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, yo tengo mucha fe que este texto que hemos leído durante muchos meses va a ser como un martillo golpeando nuestros corazones hasta que de pronto salga agua y todos estemos entendiendo esto y poniéndolo en práctica, hermanos. Ya que hemos entendido que no es una opción, sino es una labor que tenemos, amados hermanos, para la gloria del Señor. Es 2 Corintios 5:17, ¿verdad, hermanos? Me decían que no se escuchaba, pero ya se escucha, hermanos. Señor les bendiga, Pastor Raúl, hermanos en León, gracia y paz de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Bendito sea Dios. La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, amados hermanos, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. Hermanos, amén. ¿Cuál es el problema más grande de la humanidad? Sin miedo pueden contestar, yo sé que saben. El pecado. Y es el problema más tremendo. No tiene solución. Todos son pecadores, ¿verdad, hermanos? Todos van a morir. La paga del pecado es muerte. ¿Y dónde se paga el pecado? En el infierno. Y miren qué increíble es esto, hermanos. Dice esta porción que hemos leído muchas veces, pero que la mayor parte del tiempo ignoramos. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué pecados? No tomándoles en cuenta ningún pecado. Esto es asombroso, hermanos. Cuando estábamos en Cuernavaca, predicamos en el centro, en el Zócalo se le puede llamar, o la explanada del centro. Y un señor estaba murmurando mientras yo predicaba, y mi esposa se acercó a preguntarle qué pasaba. Y una de las cosas que estaba él discutiendo era cómo es posible que un asesino violador pudiera llegar a ser perdonado y ir al cielo. Y él estaba extremadamente no enojado, pero seguro de que es imposible de que un asesino violador, porque es lo que él mencionaba, no entraría al cielo. Pero es que aquí, hermanos, no se trata del perdón que un hombre puede otorgar a una persona. Difícilmente nosotros podríamos perdonar a un asesino violador que se haya metido con nuestra familia. Probablemente decimos perdonarlo, pero dentro de nosotros existiría en sobremanera amargura y probablemente un coraje que muchos de nosotros podríamos llevarnos hasta el final. Somos exhortados en orden, como una orden de Dios, a perdonar. Pero hay carne en nosotros, hermanos, y sería muy difícil. Pero aquí el asunto no es un perdón a regañadientes, no es un perdón que de pronto escondemos y después flota otra vez, y cada vez que me acuerdo del asesino violador, me da ira, sino que este perdón de Dios es un perdón que en realidad queda enterrado y jamás vuelve a salir. No es que se le olvidó. Dios no se le olvidó, hermanos. Dios sabe qué es lo que has hecho y sabe qué es lo que yo he hecho. Tiene una memoria, hermanos, pues de Dios. Pero lo que dice aquí en esta porción 19 es que Dios estaba en Cristo.
Es Dios quien está reconciliando consigo mismo al mundo y no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Lo que yo quisiera que viéramos todos es, ¿crees que esta sea una buena noticia? ¿Qué tan buena? Hermanos, se nos puede acabar la comida, puede haber comida otra vez, nos podemos enfermar, nos podemos aliviar, pero de algo no nos vamos a escapar y es de morir. Y todos son pecadores. Y dice la palabra que Dios puede perdonar a todos. Es una de las cosas más difíciles de entender porque nosotros ciertamente no perdonaríamos tan fácil, hermanos, pero Dios sí. Por eso la obra expiatoria era necesaria que fuera hecha por Dios mismo. Que cuando dijo te perdono, te perdono. Es asombroso. Y ruego que esta porción, hermanos, desde el versículo 17 hasta el 21, por así decirlo, o el capítulo 6, versículo 1, sea meditada por nosotros y veamos qué poder tan grande hay en nuestras manos, porque se nos ha dado, hermanos, y qué oportunidad tan gloriosa hay de poderle predicar a cualquier pecador el evangelio y que sea perdonado. Y creo que con la ayuda de Dios nos sentiríamos mal, humillados y probablemente, hermanos, no sé, muy incómodos al saber que todo el mundo es pecador y que nosotros somos estos que nos encargó Dios, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores suyos, tú y yo nada más. No tratando de convencerlos con palabras persuasivas, como dice Pablo, sino con el poder de Dios, con su palabra, aunque parezca que no escucharon, que no entendieron. Hermanos, Dios obrará. El mejor motivador para esto es Lázaro muerto. Lázaro no escuchaba, hermanos, Lázaro estaba muerto 4 días y su cuerpo olía, pero el Señor le habló y si te das cuenta, el Señor Jesús solamente le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. En ocasiones nosotros olvidamos que el poder no está en nosotros y tratamos de convencerlos. Un sermón pasado te decía esto, nosotros no tratamos de convencerte en los sermones. Tony volvió a hacer referencia en su estudio pasado. Nosotros no vamos a tratar de convencerte. La palabra misma se defiende por sí sola y ella tiene un poder invisible, hermanos, que se hace visible en la regeneración de las personas. Así que te exhorto a que este año, pues te pongas la armadura de Dios y te pongas a trabajar como embajador en nombre de Cristo, recordando que es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros a los hombres: reconcílense con Dios. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. Vamos a abrir las Biblias entonces para continuar con el tema del miércoles antepasado, fue el soberano Señor. El soberano Señor. Y me quedé ahí pendiente, hermanos. Ahora vamos a terminar este tema y vamos a ver el segundo tema, que sería el que vamos a estudiar hoy también un poco, o la mitad tal vez, que sería el exaltado juez. Pero continuemos con el exaltado Señor, hermanos. El soberano Señor, perdón. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Soberano. Fuimos predestinados. El tema o la palabra que llama más aquí la atención es predestinados. Es una palabra muy compleja, aunque nosotros abrazamos todas estas doctrinas. Solo piensa en predestinación. Trata de aterrizarlo un poco y entender que antes de que tú existieras, el Señor te había elegido. Esto quiere decir, obviamente, que su amor es incondicional, porque antes de que tú hicieras bien o mal, Él te había elegido. Pero aquí el punto que estamos estudiando hoy es la porción C, o la última porción.
conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, del que hace lo que le place. El que hace lo que le place, hermanos. Mira Isaías 46, versículo 9 al 10, por favor. Isaías 46, 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que quiero. Es tremendo, hermanos. Cuando vemos y entendemos la soberanía de Dios, de pronto nuestra perspectiva con respecto a nuestra vida cristiana tiene que cambiar, hermanos. Si se dan cuenta, platicaba el viernes acerca del sufrimiento. Aún la mayoría de nosotros seguimos viviendo vidas como si Dios nos debiera algo. Y cuando algo malo sucede, pues de pronto no estamos cómodos. Nuestra vida cristiana cambia un poco, se tambalea. Eso es claro, digo, tiene que pasar. Pero aún mi relación y mi compromiso puede cambiar. Cuando es Dios. Hace poquito compartía en la red social. Podemos leer el Salmo 27:4, se los leo y dice: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y dices: ¿para que me dé qué? ¿O para que me cuide? ¿O para sentirme bien? ¿O para poder sentir la alabanza gloriosa con sus ángeles ahí, yo cantar y que sea algo mí? No, hermanos. Mira lo que dice ahora Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y vuelve a decir lo mismo que el salmista dice: para que vean mi gloria que me has dado. Y el Salmo dice: para contemplar la hermosura del Señor. ¿Para qué estamos con Él? Para contemplarlo. Porque Él es soberano, Él ha hecho todas las cosas conforme a su voluntad, para su gloria. Y nosotros quedamos en ningún lugar. No tenemos asunto, pues, hermanos, delante de un Dios tan grande y tan soberano. Solamente contemplarlo. Cuando decimos creer en su soberanía, hermanos, cuando creemos en su soberanía, pero no gozamos del poder y de la voluntad de su soberanía, es porque en realidad no hemos entendido qué es la soberanía de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento, hermanos, son muy claros acerca de esta posición exaltada de Cristo como supremo y soberano Rey. Mira, vamos a ver el mismo texto en Efesios capítulo 1, pero versículo 20 al 22. Y vean ahí, hermanos, qué nos dicen los pasajes que vamos a leer acerca de la postura de supremacía y soberanía de Cristo como Rey, como Señor soberano. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. 1, 20 al 22 dice. Amén, estamos ahí. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Me detengo un poco, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros pensamos que Jesús es solo el Hijo? Y que Dios es el Padre, el único Dios, pero es el Padre y Jesús es solo el Hijo, y llegamos a leer este pasaje. ¿A quién le corresponde solamente toda la autoridad sobre principados, sobre señores, sobre todo lo que se nombra en este siglo y en el venidero? ¿A quién? A Dios solamente. ¿Qué pasa si nosotros estamos leyendo esto y sabemos que habla de Cristo? Porque dice el versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. De inmediato sabemos que Jesús es Dios. De inmediato, hermanos. Estos son textos que te di desde el miércoles pasado, para que cuando estés enfrente de un testigo de Jehová, de uno de la luz del mundo y un mormón, no trates de
aplicar la apologética, defender la fe para pelearte con él, sino que abras tu Biblia creyendo que es más punzocortante que una espada de doble filo, y que el mencionar estas cualidades o atributos de Jesús obviamente es parte del Evangelio, y que tú se los puedas leer en su Biblia. Abre tu Biblia, lee esto que vas a recibir de parte de Dios. Claramente vemos que este Jesús, el cual Dios resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra, y no solo eso, sino que tiene poder sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y nosotros entendemos que es Dios, hermanos, obviamente, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A nosotros, hermanos, nos fue dado el Señor. Entonces, ¿qué dice este pasaje acerca del alcance de la soberanía de Jesús? ¿Es una soberanía total? Absolutamente, hermanos. Podrían decir algunos, oye, estoy leyendo esto y es una soberanía como la de Dios. Pues es que es Dios, el exaltado Señor soberano. Mira Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Si te das cuenta, hermano, hermana, es muy evidente que estamos leyendo textos en su contexto. Son textos en su contexto, no estamos usándolos de una manera aislada. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22 dice, ¿y están ahí? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces, una vez más, hermanos, los apóstoles Pablo y Pedro, porque Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y Pedro está escribiendo esta epístola, están poniendo este término sobre otro para demostrar que toda criatura y toda esfera está sujeta al señorío de Cristo. Ponte a pensar esto, ¿cuáles son los seres creados más altos en divinidad o celestiales? Los ángeles, ¿no? Y dice la Escritura que los mismos ángeles están sujetos a Él. No podría ser ni otro ángel, como creo que dicen los testigos de Jehová. No podría ser el Hijo y tener esta soberanía, porque el Padre no comparte como Dios su gloria. Sino esto nos está diciendo que este Señor es exaltado, hermanos, porque es soberano Dios. Porque Jesús es soberano Dios. Y esto da también, hermanos, mucha esperanza para los que de pronto han dudado acerca de la salvación. Si es una salvación de Dios, Dios es perfecto. Es una salvación de Dios. Aunque nosotros en nuestra mente, aún buscando mucha piedad y confesándonos miserables, no podemos entender cómo es posible que me haya salvado a mí. Es que lo que no hemos entendido, que el asunto no tiene que ver conmigo. El asunto tiene que ver con Él. Yo digo esto porque a veces creo que enfatizamos un poco más en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra falta de santidad, y en base a eso podríamos medir la salvación tan grande. Pero el asunto que la salvación no trata de nosotros, trata de Él. A Él le plació, Él quiso salvar gente así. ¿Sí me doy a entender o nada más me entendí yo? Mira Filipenses capítulo 2, versículo 9, que es el último texto que leímos el miércoles pasado, pero es de mis porciones preferidas y yo supongo que también de ustedes, algunos de ustedes. Leeríamos únicamente el versículo 9 al 11, pero tenemos que leer, hermanos, desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No únicamente el amor y esas cosas que a veces muchos cristianos se confunden, pues es que yo soy muy amoroso, no. El sentir de Cristo Jesús, hermanos, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no estimó, no quiso, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. No lo humillaron, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sobre qué, hermanos?
sobre todo nombre. Se meten en problemas los que niegan la deidad de Jesús. Horrible, hermanos. Se meten, los que están en serios problemas son la luz del mundo, que usan la Reina Valera. Todavía la traducción del Nuevo Mundo, de la organización Watchtower, de los testigos, pues modifican y ponen minúsculas. Esa es una herejía, está modificada la Biblia. Pero los de la luz del mundo, hermanos, a unos mormones, algunos usan también Reina Valera y su libro del Mormón, pero leen estos textos y dice, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y todo lo que hay ahí, hermanos, y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. El Salmo 2, hermanos, es una de las profecías más majestuosas de todas las escrituras respecto al oficio del Mesías, hermanos. 2, perdón, yo también fui al 12. Vamos a leer todo el capítulo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los vas a desmenuzar. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, ¿qué nos enseña esta profecía acerca de la soberanía de Cristo? ¿Qué nos dice acerca de la gran necesidad del hombre de responder adecuadamente? Mira el versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, aquí el salmista está presentando la rebelión de las naciones y la incansable hostilidad hacia el gobierno soberano de Dios y el rey que nos ha elegido. Y el rey que Él ha elegido. Y cuando leemos estos textos de pronto podemos pensar que únicamente son aquellos pueblos que no son suyos los que se están rebelando, pero nosotros también nos rebelamos a la soberanía del Señor. Lo hablábamos creo que muy claro el domingo, nos rebelamos contra el Señor Jesucristo y contra el Padre y contra el Espíritu Santo, bien ignorando lo que significa Señor soberano y haciendo lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero, hermanos, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y los turbará con su ira. La rebelión de las naciones, hermanos, es inútil a la luz de la autoridad sin restricciones y el poder infinito de Dios. Lo que sucede aquí es que Él es muy paciente y no, hermanos, destroza absolutamente todo lo que está frente a Él.
Algo que es importante leer aquí, hermanos, es que no me gustaría que ninguno de nosotros nos quitáramos ese disfraz de rebeldes y nos pongamos un disfraz de santo diciendo, ay, lo bueno que yo ya ahora soy un santo. No, si no fuera por nuestro exaltado abogado, nosotros ya hubiéramos sido consumidos también, aún con mayor razón, porque nosotros conocemos de la verdad, hermanos. Es una postura horrenda que alguno de nosotros pueda llegar a jactarse en sí mismo y decir, bueno, yo no soy tan malo, vean lo que he hecho, véanlo esto. No, yo creo que Dios ahora me ve diferente y ahora sí soy aceptable para Él. Mentira, mentira, hermanos. Mentira, porque la realidad que las únicas cosas buenas que pueden ser agradables al Señor en nuestra humanidad son las cosas en Cristo. Son los únicos trapos que no son más sucios, en Cristo. Pero el resto de todas las obras que día a día hacemos, aun cuando nos estamos peinando en el espejo, y el motivo por el cual nos peinamos es abominación al Señor. Y es motivo para encender su ira, su furor. Pero tenemos un exaltado abogado. Lo único que cambia la condición tuya y mía de la condición del mundo, ¿sabes qué es? El camino en el que estamos. No me refiero a que no hemos cambiado, que no fuimos regenerados y que sufrimos un favorable cambio, hermanos. No, sí lo hemos hecho. Sí, el Señor ha hecho obra en nosotros y hemos cambiado. Pero me refiero que aún continuamos siendo pecadores. Si el Señor, por un pecado pequeño, Él desata su ira también. Pero tenemos un abogado exaltado que nos dice, hijitos, no pequen más, pero si pecan, yo soy su abogado. Entonces la rebelión de las naciones, hermanos, es evidente y también es inútil a la luz de la autoridad sin restricciones y el poder infinito de Dios. Mira el versículo 7 y 9. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El versículo 7, si te fijas bien, que puede ser un poco problemático, dice, yo publicaré mi decreto, el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y a veces algunos toman este pasaje aislado, pensando que está negando la existencia eterna del Hijo. Y no, hermanos, más bien es una referencia al día de su coronación como rey mesiánico. Es lo mismo que tratamos cuando estamos leyendo, toda potestad me ha sido dada. Y que algunos piensan que hasta ese momento fue que recibió la potestad y la autoridad. No, hermanos, es la coronación de su reinado mesiánico. Es decir, es cuando el Señor fue coronado en majestad como Jesús, el Cristo que murió y que resucitó. Amén. El versículo 10 y 12, hermanos, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Claro que esta palabra reyes, hermanos, es una hipérbole para que nos podamos nosotros sentir completamente nada. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Este texto, hermanos, sobre todo el versículo 12, es como chile a los ojos de los cristianos hedonistas o los humanistas que piensan o tienen la figura de un Cristo amoroso, tanto que lo tienen como hippie, hermanos, como sin poder, sin autoridad, como le quitan el atributo de la justicia y de la ira. Y mira, honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues se inflama de pronto su ira. En paralelo a esto, hermanos, Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9, hermanos. Es un pasaje extremadamente importante, hermanos, con respecto al señorío de Jesucristo. Escúchenlo bien para poderles hacer unas preguntas, hermanos. Se vale que contesten también desde donde estén los hermanos.
capítulo 14, versículos 7 al 9, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Cuando leemos porque ninguno de nosotros vive para sí, solemos decir de inmediato amén. Pero hermanos, aquí no falta, sino que la intención de Pablo incluye esto. Porque ninguno de nosotros debe vivir para sí. O ninguno de nosotros puede o podría vivir para sí. Ninguno de nosotros morimos tampoco para nosotros. No podríamos morir para nosotros mismos. Y después lo explica en el versículo 8 y dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Te das cuenta cómo es un buen paralelo del salmo que acabamos de leer acerca de la rebeldía, no únicamente de las naciones paganas, sino aún de la misma iglesia, hermanos? Cómo cuando vemos nuestra verdadera condición pecaminosa y rebelde, vamos y adoramos más a Jesús y le damos gracias porque Él, hermanos, es tan paciente y un mediador tan excelso y un abogado tan perfecto y eficaz en nuestra condición pecaminosa, hermanos. Es una salvación tan grande, no porque nos salvó en el inicio, sino porque nos salva en el proceso y hasta el fin. Porque ninguno de nosotros, hermanos, vive en realidad entregados en totalidad a aquel que lo compró. Y aun cuando el Señor nos invita y nos da las herramientas y el conocimiento y los medios, tampoco lo hacemos. O sea, en realidad parece que no queremos, hermanos. Pero bueno, ese no es el tema, aunque también lo es. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice este pasaje? Por ejemplo, el versículo 9. Quisiera preguntarte ahí, el que llegue más rápido gana el premio de hoy. ¿Cuál fue uno de los grandes propósitos de la muerte y resurrección de Cristo? Versículo 9. Para ser Señor. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Señor de qué entonces y de quiénes? De todo, hermanos. Ser Señor de todos. Es un propósito. De acuerdo con el versículo 7 y 8, hermanos, ¿qué significa el señorío de Cristo para el creyente? ¿O qué debe significar el señorío de Cristo para el creyente? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice ahí? Del Señor somos. Esto es muy difícil de entender, hermanos. ¿Te das cuenta que lo que más causa conflicto en la carne, en los sermones que son duros, hermanos, conforme a la vida rebelde que llevamos, o la falta de aceptación de nuestro pecado, es esto? Que no entendemos que no hay absolutamente nada de duda en cuanto a lo que la Escritura dice de quién es Él y quién soy yo. Pero ¿qué es lo que más duele cuando decimos qué dura predicación? No es que decimos qué dura predicación porque qué duro recibió la ira de Dios el Hijo. Qué duro. Cómo fue ahí golpeado, abandonado por su padre, tremendamente azotado hasta lo peor. No, qué duro, no, me dio duro, me pegó duro. ¿En dónde? En tu señorío, en mi señorío. En el área en donde yo no quiero que entren conmigo, donde no se deben de meter. Existe lo mismo en la disciplina que la iglesia ejerce, ¿no? Algunos otros no llegan a comprender el porqué de la disciplina y en lugar de defender la causa del Señor que disciplina con su brazo de hierro, nosotros defendemos al pecador que no quiere abandonar su señorío. Oh, mira, pobrecito y esto. Y la realidad, hermanos, que es que debemos de entender que si vivimos para el Señor y si morimos, hermanos, es para Él. Lo que sea que hagamos, del Señor somos. Hermanos, pónganse a pensar esto que es extremadamente duro, pero es realidad. Aún las mascotas, es decir, los perros, son más fieles a sus señores que nosotros. Porque le dices, aquí te quiero. ¿Y qué pasa cuando no te dice? Si eres un poco iracundo como el pastor. Cuando tu perro no te obedece, ¿qué le dice? ¿Qué le haces? ¡Ay, perro! Vas a ver ahorita. Y si puedes, haz Miguel látigo o periodicazo. ¿Te das cuenta, hermanos, en cuál es nuestra condición y qué tanta necesidad tenemos de un Salvador tan gigante, hermanos? Peor que perros. Lastima eso, suena medio feo, ¿no? Pero es verdad. Digo, las mascotas obedecen y responden al llamado de su amo. Nosotros en ocasiones, al contrario, nos molestamos a su llamado soberano. No.
Claro, el culpable es el que está aquí, por eso está aquí la cruz, estoy en la cruz yo, hermanos. Pero gloria a Dios, es eso. Y eso es lo que la Escritura está demandando de los pueblos, de todos, absolutamente. Que si nosotros hemos entendido que Él es un Señor soberano o soberano Señor, quiere decir que es el Señor de todo, aún de nuestras vidas. De nuestras vidas, de nuestro todo. Él no comparte su gloria con nadie. No podemos nosotros jugar o negociar con Él en cuanto al tiempo, en cuanto a la entrega, en cuanto a mi devoción, en cuanto a mi necesidad. Por eso las iglesias bíblicas, hermanos, a lo largo de toda la historia, continúan predicando el Evangelio como si la iglesia no fuera salva. Y nos preguntamos, ¿y cuándo vamos a llegar? Y es lo mismo que digo del matrimonio. Ay, los primeros 50 años nada más, hermanos, van a ser los difíciles. Ya después ya es fácil, ya en los brazos del Señor. Amén. El tema que entra, hermanos, que vamos a compartir este video en dos partes, es el exaltado juez. El exaltado juez. Les ruego que los que hicieron caso al llamado el domingo, pues tomen notas. Y los que no, no se olviden el domingo de traer sus notas. El exaltado juez. Hemos aprendido hasta hoy, hermanos, que las Escrituras declaran con denuedo que Jesucristo es el Rey de Reyes y que es Señor de Señores y que el suyo es el único nombre a través del cual los hombres pueden ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Cuando cualquier doctrina casi parecida le quiere sumar a la Virgen o a un sacrificio o a las obras del hombre o aún la bondad del hombre, es otro evangelio. El apóstol Pablo dice anatema, maldito, es del diablo. El evangelio habla que la salvación solo se encuentra en Cristo. Y ojo también, hermanos, para que no nos desviemos, el evangelio que se predica trata de Cristo, más que tratar de la santidad, más que tratar del arrepentimiento, más que tratar de la perseverancia, trata de Cristo. Podría predicar mucha santidad y esto también podría convertirse en otro evangelio. Podría predicar mucho del arrepentimiento y se convierte en otro evangelio. Podría predicar exceso de la gracia recibida al hombre, se convierte en otro evangelio. El evangelio trata principalmente, y de ahí se va todo lo demás y vuelve a donde mismo, vida, muerte, resurrección de Cristo y su próxima venida. Tenemos que predicar el juicio de la próxima venida del Señor Jesús y este es el tema al que vamos a entrar hoy. Pido a Dios que nos dé ánimo, fuerza, ganas y el tiempo necesario para hacerlo, hermanos. Entonces, no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos, hermanos. Y en este capítulo, nosotros vamos a ver que las Escrituras también enseñan que Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios, no solamente como el Hijo a la diestra con todo el poder, sino como el juez de todos los hombres. Aunque el oficio, hermanos, puede ser considerado como una extensión de su rol como rey, porque recuerdas David qué hacía cuando llevaban casos de la injusticia, David determinaba qué hacer. Eso es cuando el profeta llegó y le dijo, hay una persona que robó ahí un ganadito, ¿no? Ofendiéndolo a él en el sentido de exhortarlo de una manera horrible, hermanos. Pero él mismo se ató la soga al cuello por su maldad. Y este oficio de Cristo podría parecer que es una extensión, como el reinado es un juez, pero no, hermanos. Este oficio es tan prominente en las Escrituras que realmente debe ser considerado como un oficio separado al de rey. Y es algo bíblico. Viene un día, mis amados hermanos, cuando toda la humanidad, sin excepción, será juzgada y sus destinos eternos serán determinados solo por Jesucristo, hombre. Va a llegar un día en donde ya no vamos a escondernos, donde ya no nos vamos a hacer como que sí, como que no, como que sí soy y no soy. No, hermanos, vamos a estar delante de aquel que todas las cosas son desnudas. Pensamientos, corazón, acciones, palabras, absolutamente todo lo que nadie vio que el hombre hizo, él lo vio. Y va a ser un juicio. Y en un juicio, ¿qué es lo que se hace, hermanos?
pues obviamente sale todo a la luz. El hombre en realidad gritará de pánico, hermanos, delante del juez. El Evangelio no puede ser entendido verdaderamente separando esta verdad, es decir, la verdad del juicio de Cristo. En el Evangelio, hermanos, es ahí. Y es extremadamente importante entender que la doctrina del juicio, hermanos, aunque no se predica mucho, o exageran algunos solo juicio, es parte esencial de toda proclamación del Evangelio verdadero. Si se dan cuenta, enfatizamos mucho en la caída, en la redención y en el perdón. Pero es poco escuchado que un predicador que predique sana doctrina, predique la caída, la redención, y el juicio, el perdón, pues, y el juicio. Es raro escuchar que viene el juicio, tenemos que hacerlo. Es como el tema de la resurrección, que también a veces como que no le damos tanta importancia, cuando la resurrección, hermanos, es la vindicación de que en realidad Jesús consiguió en la cruz nuestra justificación y que Él es Dios. Pero también el juicio, hermanos, y se tiene que predicar, obviamente todo creo que en un nivel, ¿no? Todo que en un nivel, no enfatizar más en una cosa que en otra, porque todas las doctrinas del Evangelio son esenciales. Pero debemos proclamar, hermanos, para ser fieles a las Escrituras, que el mismo Cristo que vino a morir por los pecados de su pueblo, el mismo Cristo que resucitó, es el mismo Cristo que vendrá por segunda vez a juzgar y a condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación. Es el mismo, hermanos, va a venir a juzgar. El problema aquí es que puede ser uno de los temas más controversiales de predicar, porque la gente continúa imaginándose a Constantino hecho Jesús, a esa figura de un Jesús que parece homosexual, que es todo bonito y bueno. De hecho, ese es el gran tropiezo de muchos de nosotros, que aún seguimos confundiendo el amor de Dios en el amor de esa imagen que se ve todo bueno, bonito, y como tonto porque perdonaría la injusticia. Pero el verdadero Dios, hermanos, el verdadero Cristo exaltado en majestad a la diestra del Padre, quien va a ser juez, es igual. Sus atributos no disminuyen. Como es Dios, hermanos, es bondad, misericordia, amor, gracia, paciencia, ira, juicio, al mismo nivel. Y lo único que creo que no van a ver los pecadores es a un hombre bonito en esa imagen de Constantino, con perfil griego y así como inofensivo. No, hermanos, en realidad van a encontrarse con su peor enemigo. Con su peor enemigo, hermanos. Esa es una de las cosas también, la falta de perseverancia en cuanto a la carne de muchos de nosotros. Es que no, estos pastores exageran un poco, Jesús no es así. El decir Jesús no es así, es decir, como los católicos que quitan atributos o que suben el nivel de algún atributo. Es más amor que justicia, es más misericordia que ira. No, los atributos de Dios son al mismo nivel, todo es un solo Dios, hermanos. Todos los atributos forman parte del Dios único y verdadero. El subir un poquito del nivel al otro, bajar, estás hablando de otro. Estás hablando de otro. Y la realidad es esta, hermanos. Obviamente tampoco me voy a inclinar más a decir que el juicio y el hervor de fuego en la justicia del Dios lleno de ira y olvidarme de la paciencia y la misericordia y el amor. ¿Te das cuenta? Todo es en un nivel, hermanos, perfecto y sin pecado, hablando de Él. Pero va a venir por segunda vez, hermanos, y va a condenar a aquellos que han rechazado su obra de salvación, aún a los que estaban cerca. Número 1, la verdad del regreso de Cristo y el juicio de todos los hombres a través de Él, hermanos, de ninguna manera es secundaria. La verdad del regreso de Cristo y el juicio de todos los hombres a través de Jesús de ninguna manera es secundario, hermanos. Es una verdad esencial de cualquier proclamación verdadera del Evangelio. Es esencial que prediquemos también esto, hermanos. Si te das cuenta cómo es que las palabras del apóstol Pablo confirman esta verdad en Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice Romanos capítulo 2, versículo 16, hermanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces las escrituras, hermanos, dejan en claro
que el exponer a Cristo como juez y la afirmación del juicio futuro no son opcionales en la predicación del verdadero evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente nosotros no lo predicamos para no causar una riña o un ataque en contra nuestra, para parecer locos como profetas anunciando un juicio, y nosotros lo que haríamos es predicar un evangelio diluido o diferente. Al no incluir el juicio, estamos teniendo un evangelio casi completo. Y necesitamos el evangelio completo, hermanos, para asegurar que todo el poder de Dios para salvación está ahí. ¿Podríamos predicar una parte del evangelio? Sí, pero nunca olvides vida, muerte y resurrección de Cristo. Que eso es el núcleo. Algo importante, hermanos, que yo veía en la Escritura, algo lógico podría ser, es ¿por qué Dios, platicaba ahorita con el hermano Tony, por qué Dios ha optado porque su persona del Hijo Jesucristo sea el juez de los hombres? ¿Alguien tiene una respuesta? Porque es hombre, porque Él experimentó, fue tentado, vivió como hombre, sabe, y nadie le va a decir, pues es que eso era muy difícil hacerlo. Es que eso no lo pude hacer, diciéndole, es que tú lo hiciste porque eras Dios, no hombre. Hermanos, tenemos que socavar esa idea de que la victoria de Jesús es porque Él tenía un poquito de Dios y por eso pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer. La victoria de Cristo es tan inmensa porque en realidad logra toda su obra expiatoria, hermanos, como hombre, siendo Dios. Y cuando digo como hombre, Él también tenía como tú flojera después de trabajar en la carpintería. También tenía un callito que a lo mejor le calaba y dijo, no, hoy no voy a ir. También tenía hambre a la hora que a ti te da hambre. También tenía dolor de cabeza. Probablemente también le dio una gripa. ¿Me explico? Todos los pretextos que el hombre tiene para no ir al Señor, Él también los hubiera podido presentar. Y Él es Dios y Él lo hubiera podido hacer, hermanos. Pero Él se dedicó a una sola cosa, primordialmente, a obedecer la voluntad del Padre. Y cuando nosotros decimos, es que para mí no es posible, es que lo que estás diciendo es que no conoces a ese Dios soberano que ha enviado la promesa del Espíritu Santo, que solo no es consolador como algunos creen en sus tristezas, sino es consolador en medio de la tentación del pecado. Que podamos hacer lo que el Señor. Todo aquel que dice no puedo, es aquel que está diciendo que aún no está en Cristo Jesús. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Y no es una mala traducción, ¿eh? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es todo lo que puedo. Todo lo puedo. Entonces, siendo Jesús como Dios, como juez, obviamente no va a haber excusa, hermanos. Ay, Señor, es que tú eres Dios. Como hombre. Como hombre. Experimentó absolutamente todo lo que tú y yo experimentamos y aún peor, porque nosotros nos hemos deleitado y defendido cayendo en la tentación. Él no, hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Es como el, tienes algo en tu boca y te vas. Es como tener, hermanos, un vicio, supongamos, ¿no? Y eres adicto al alcohol y estás batallando con el alcohol. Y de pronto tomas una bebida. ¿Y qué pasa con la persona alcohólica? Me hacía falta una ya. O el que fuma, por ejemplo. Necesitaba esto, un cigarro. O sea, caemos en la tentación y somos deleitados en ello. Pero Jesús sufrió, hermanos, completamente, porque nunca se dejó deleitar por ninguna tentación, sino su deleite estaba en obedecer la voluntad del Padre. Su deleite estaba en obedecer la voluntad del Padre. Mira qué nos enseña, hermanos, acerca de esta verdad absolutamente crucial de predicar también este juicio y el juez que es Jesús, hermanos. ¿Qué nos enseña el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 10, versículo 42? 10:42. Mira qué importante. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez
de vivos y muertos. Entonces nos predicó también, nos mandó, perdón, a predicar esta verdad también, hermanos, sí, que es juez. Otra verdad, hermanos, es que no únicamente es un juez autoproclamado, aunque es Dios, pero me refiero al Hijo a la diestra y de pronto Él en su persona del Hijo es autonombrado, sino este oficio de juez es divinamente nombrado, hermanos. Y es muy importante entender que Cristo asumió el oficio de juez por designación divina. Fue la buena voluntad y soberana determinación del Padre que el mundo sea juzgado en perfecta justicia a través de su Hijo Jesucristo. Escucha, fue la buena voluntad y soberana determinación del Padre que el mundo sea juzgado en perfecta justicia a través de su Hijo Jesucristo. Esto lo tenemos que entender porque creo que hay aún un poco como de error, hermanos, en comprender la Trinidad. ¿Qué pasa si yo me inclino más por Jesús y me olvido del Padre? ¿O qué pasa si me voy más al Espíritu Santo y me olvido del Hijo? Y de pronto, como que ¿quién? No, pues son el mismo, pero nada más son tres. No, hermanos, cada uno tiene un oficio. Es un solo Dios, pero cada uno cumple con un trabajo. No hay ejemplo bueno para poder hacerlo, hermanos. Pero el otro día mi esposa explicaba a mis hijos. Ha habido muchos ejemplos como para traer un poco de luz. Hay alguno que ha usado el agua, líquido, sólido, gaseoso. No es cierto. El aguacate, la cáscara, la carne y el hueso. Tampoco, hermanos. Sería mejor, a lo mejor, como esto, como un hombre. Claudio es esposo, es padre y es hijo, supongamos. Es Claudio, tiene tres oficios. Sería como para entender un poco más. Sin embargo, la Trinidad del Señor es incomprensible en totalidad, porque a fin de cuentas, en realidad, un hombre que tiene tres oficios sería en cierta forma diferente en su manera de actuar. Pero Dios no, hermanos. Es 100% Dios Hijo, 100% Dios Padre, 100% Espíritu Santo. Mas sin embargo, en esta Trinidad perfecta, cada uno tiene un oficio. Y en el caso del Hijo tiene un sometimiento al Padre. Al decir que el Hijo se ha encarnado para obedecer la voluntad perfecta de Dios, decimos que el Hijo, que es Dios, se sometió a sí mismo en la persona de Hijo al Padre, hermanos. Entonces debemos entender que el Dios Padre, hermanos, siempre se ha relacionado con el universo a través de la mediación del Hijo. Cuando nosotros hablamos acerca de una salvación, yo he escuchado de algunos, aún siendo cristianos, es que debes de creer en Dios. O llegan y me dicen muy felices, no, es que sí cree en Dios. ¿Podrás ser salvo? Hermanos, no debemos confundir los oficios. No hay salvación sin Jesucristo. Pero es Dios, sí, pero no hay salvación sin Jesús en la cruz. No hay salvación, no hay salvación. Pero él cree en Dios, sí, pero si no cree en Cristo morirá. Si no cree en Cristo va a ir al infierno. Si no cree en Cristo morirá. El Padre, hermanos, vemos en la Escritura, creó al universo a través del Hijo, dice la Biblia. Gobierna el universo a través del Hijo. Y un día juzgará toda la humanidad a través del Hijo. Eso dice la Escritura, hermanos. Hay una pregunta interesante en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la podemos responder. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo es que el apóstol Pablo, hermanos, describe al Señor Jesucristo en este texto? ¿Es segunda? ¿Dije primera o segunda? Segunda. Capítulo 4, versículo 1. ¿Te das cuenta que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? El que juzgará a los vivos y a los muertos. Mira Colosenses.
capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso usted decía que al Padre le ha placido, hermanos, hacer todo a través del Hijo. Todo, absolutamente. Todo absolutamente. Y también juzgar a la humanidad a través del Hijo. A través del Hijo, hermanos. Divinamente nombrado. La frase a los vivos y a los muertos, hermanos, abarca a toda la humanidad. Así como hemos leído en Juan, al mundo. Que la gente piensa que en realidad, como el católico romano, que todos van a ser salvos por Jesús en el mundo, y no, se refiere a que ahora la salvación ha sido regada no únicamente al pueblo de Israel, sino al mundo. Toda lengua y nación podrá ser salva en el nombre de Jesús, por su gracia, por medio de la fe. Pero cuando leemos aquí, hermanos, que van a ser juzgados vivos y los muertos, ahora sí en realidad incluye a toda la humanidad. Fíjate que nos enseña Juan capítulo 5, versículo 22. Y vamos a terminar ya, enseguida. Juan capítulo 5, versículo 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Te das cuenta? Es Dios. Tienen diferentes oficios, pero Jesús es 100%, Espíritu Santo 100% y Padre 100%, y no hay celo entre esas personas que digas, es que ¿qué va a decir al Padre si amo más al Hijo? ¿Qué dice el Hijo si amo más al Padre? Que esa es una confusión en cuanto a la Trinidad. Honramos al Padre como honramos al Hijo, y aunque no esté incluido aquí, honramos al Espíritu Santo, que es la persona, hermanos, más olvidada de la Trinidad y la que está obrando en nosotros hoy. ¿Te das cuenta? Que aún la Escritura nombra en cuanto a la persona del Espíritu Santo como la única de la Trinidad que puede ser contristada. En 2 ocasiones lo dice, y aparte dice que el único pecado imperdonable es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Debemos también enseñar esto, hermanos. Dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Te das cuenta que no es un oficio autonombrado, sino el Hijo continúa sometiéndose en su persona de Hijo, hermanos, Dios, al Padre, y el Padre le ha placido darle este oficio, hermanos, al Hijo? Es el juez de la humanidad. Jesús no está negando, hermanos, que el Padre juzga. Él está explicando que lo hace a través de su Hijo. El Padre le ha dado al Hijo poder y autoridad para juzgar a toda la humanidad. Este gran honor dado al Hijo es una muestra de su deidad y una razón para que seamos cuidadosos de dar al Hijo el honor que le es debido, dice Lenski. De acuerdo con el versículo 23, hermanos, de este mismo pasaje del capítulo 5 de Juan, para terminar, ya estamos a punto de terminar. Si te das cuenta, no solo el Padre juzga a través del Hijo, sino que también la humanidad honra al Padre a través de honrar al Hijo. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso no basta con decir, no, pastor, le prediqué y cree en Dios. ¿Cree en el Hijo? ¿Honra al Hijo como honra al Padre? Ahí está el detalle, hermanos. No, me dijo que cree en Dios. No, hermanos, todos creen en un Dios.
Aquí es que crean en el Hijo para salvación, hermanos. Él será su Señor o será su juez al final. Por último, leamos Daniel capítulo 7, versículo 13. Si alguien quiere terminar leyéndolo fuertemente y de pie, Daniel 7, versículo 13 al 14. Adelante, hermano. 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Amén. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Se profetiza aquí que el Hijo del Hombre es una designación para el Mesías, Hijo del Hombre, ya saben, y lo estudiamos en la serie de Marcos. Le sería dado dominio, gloria y un reino. Todos los pueblos, naciones y hombres de toda lengua le servirían. Su dominio sería un dominio eterno, que nunca pasaría ni sería destruido. Jesús es ese Hijo de Hombre. ¿Sabes qué es lo más asombroso aquí? Que algunos a lo mejor por gracia de Dios podrían temer. Que ese mismo juez es el que antes estudiamos, que es el mismo abogado, hermanos. Ese mismo juez que juzgará a los hombres es el mismo juez que nos va a recordar el perdón que hubo en él. A los que hemos creído, hermanos, a los que honramos al Padre y honramos al Hijo. Gloria a Cristo. Hechos 17:31 y nos vamos, hermanos, para no dejar pendiente. Dice la palabra: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es un poderoso pasaje respecto a la designación divina, hermanos, de Cristo como juez de todos los hombres. Entonces Dios ha establecido soberanamente un día en el que la humanidad entera, hermanos, va a ser juzgada, y la historia humana, ¿sabes qué está haciendo? Está corriendo hacia ese día. Cada segundo que está pasando para los cristianos, hermanos, es un día a la vez, el cual nos estamos acercando al Señor. Cada cumpleaños, cada tiempo es cada vez más cerca. Pero para el del mundo, cada segundo que corre y cada día que va avanzando, hermanos, es el día de su juicio horrendo, dice el autor de Hebreos, hermanos, en donde se van a enfrentar al Dios vivo, que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice antes, donde ya no habrá más oportunidad de perdón, ya no hay otro sacrificio, sino esta horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, hermanos. Ese hombre es su Hijo. Entonces la resurrección y la ascensión de Jesús es prueba y validación de que Él es el Cristo, hermanos, y el Hijo de Dios, el supremo Señor y el juez de toda la creación, y es lo que estamos esperando solamente, hermanos. Lo demás, Él ya lo ha demostrado. Vamos a orar. Señor, te agradecemos que nos permitas, amado Rey, estar hoy aquí recordando, Dios bendito, que este tiempo es parte de tu plan lleno de misericordia para cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, en nuestra falta de entendimiento, y a pesar, Señor amado, de mis deficiencias, Señor, y mi ineptitud para poder exponer, amado Dios, claramente estas cosas, Espíritu Santo, obra, Dios, y trae convicción, amado Señor, de lo que hemos escuchado, fe, Señor, y arrepentimiento a causa de nuestro mucho pecado. Dios, nos ponemos en tus manos, te rogamos nos cuides de aquel que intentará arrancar la semilla, y que por el contrario, Señor, estemos como tierra fértil, Señor, anhelando ver crecer esos
pequeños pabilos, amado Dios, portadores de vida, Señor, que posteriormente darán fruto. Te damos gracias, amado Señor, por mostrarnos a Cristo. Es lo único que queremos, amado Dios. Es lo que deseamos como iglesia, conocer y conocer y conocer más a Cristo. Lo demás, amado Señor, nos ayudará, Señor amado, a potencializar nuestro entendimiento acerca de quién es nuestro Salvador. Pero Dios, queremos enfocarnos en Cristo y solo te pedimos más de Él, Señor. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra y gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, por redarguirnos en la Escritura, Señor, poderosa, por levantarnos, por animarnos, por perfeccionar tu poder en medio de nuestra debilidad, por hablar a través nuestro y por hacer absolutamente todo para que Cristo brille en nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Hoy te pedimos perdón también y te agradecemos por esta salvación tan grande y tan perfecta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con ustedes, amados.